Yo soy Vanessa Morales, especialista en políticas de la práctica de clima y energía para WWF Internacional, y estaré facilitando el taller de hoy. Bueno, estamos muy contentos de tener a colegas y a distinguidos invitados de toda América Latina y el Caribe, incluso algunos conectándose desde Europa y Asia en este momento también. Y nosotros desde BBF y Avina estamos organizando este taller para, primero, crear un espacio de diálogo participativo entre múltiples actores que nos permita un poco destacar la visión de América Latina sobre adaptación al cambio climático. Y dos, a través de este diálogo, identificar los mensajes clave respecto a las prioridades de la región, las posibles soluciones y condiciones habilitantes para escalar la implementación de herramientas efectivas, basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático, con miras, claro, hacia la COP27 que se va a realizar en noviembre en Egipto. Entonces apreciamos mucho su participación en este taller y estamos convencidos de que pues, este diálogo fortalecerá un poco los objetivos que tenemos en la región para un tema tan importante como lo es adaptación. Así que sin más, permítanme presentarles rápidamente el programa de hoy. Si pueden, por favor, ayudarme a compartir la agenda. ¿Sí? La agenda de hoy tiene 3 partes. A ver, ahorita va a aparecer. Ok. Empezamos con una presentación, una introducción de las organizaciones que estamos organizando este taller y un video también de COICA. Después empezaremos también con una presentación del contexto de la región en el tema de vulnerabilidad al cambio climático y las oportunidades de enfrentarlo con enfoques basados en naturaleza. Seguido por otra parte que es una dinámica grupal para discutir estas prioridades, acciones y condiciones habilitantes para escalar la implementación de estas herramientas basadas en naturaleza, como discutimos, y terminaremos con un panel de discusión sobre los resultados obtenidos en la dinámica grupal y con miras a pues, establecer algunos consensos para algunos mensajes regionales que queremos también llevar hacia la COP27 de clima. Pues entonces esperamos que este taller sea lo más interactivo posible. Por favor, utilicen el chat para hacer sus preguntas, comentarios. Y sin más preámbulos, quiero darle la palabra primero a Paula Esslinger, que es directora de Acción Climática para la Fundación Avina. Paula, por favor. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a todos y a todas que hoy se suman a este taller. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Para Avina es realmente un honor coorganizar este taller con WWF en el marco del Resilience Hub regional, en el contexto que vivimos de tantas crisis hídricas, alimentaria, climática, todas combinadas. No hay tiempo más importante que hablar de resiliencia y abordaje más importante para América Latina que hablar de resiliencia a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, realmente muchas expectativas sobre lo que va a salir de este encuentro de hoy. Gracias a todos los que se están sumando y dedicando parte de su tiempo generosamente a estar acá con nosotros. Como Vanessa ya comentó, este evento es parte del Resilience Hub, de la agenda del Resilience Hub regional para América Latina y el Caribe, que Avina está organizando junto a distintos socios de la región, en el caso de este taller, junto con WWF. Para los que no conocen, el Resilience Hub es un espacio físico y virtual que ocurre en el camino y en la COP. Es un espacio construido de manera inclusiva, con la intención de aumentar la ambición y la acción para la resiliencia climática. El primer Resilience Hub ha sucedido el año pasado en la COP26 en Glasgow, y este año se repite en Sharm el Sheikh en la COP27 con esta innovación de los hubs regionales. Los hubs regionales suceden a través de talleres como este, virtuales, que van a llevar a mensajes clave de cada una de las regiones para la COP27.
Fundación Avina está coordinando el nodo latinoamericano, como ya mencioné, y en total serán 7 eventos en distintos temas que van a componer este mensaje de la región latinoamericana que llevaremos a la COP27. Así que, bueno, espero que este diálogo sea muy fructífero y que surjan elementos importantes de la posición de nuestra región para el Resilience Hub. Deseo una excelente sesión y paso la palabra al gran Manuel. Muchas gracias, Paula. Gracias por tus palabras. Ahora queremos pasar un video cortito que nos ha enviado Gregorio Mirabal, coordinador general de la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica COICA, quien nos iba a acompañar hoy, pero tuvo un problema, una emergencia y ha tenido que viajar, pero no quiso dejar de participar y ha enviado un video que queremos compartir con ustedes brevemente. Por favor, ¿me ayudan compartiendo el video? Estimados hermanos y hermanas, a todos los que nos puedan oír, ver, escuchar, en primer lugar quiero dar un gran saludo y un gran agradecimiento a las instituciones que han hecho posible, que han invitado a la COICA a este diálogo muy importante, en este caso a WF y a Avina, que particularmente con WF hemos ya trabajado durante un gran tiempo estos temas tan importantes para la humanidad, para la naturaleza y para los pueblos indígenas. Este diálogo propositivo, digo yo, es un diálogo constructivo que tiene que ver con el presente y el futuro de América Latina y el Caribe, que quiere marcar también una agenda hacia la COP27 de Egipto, que precisamente ya está a muy poco tiempo, y también está relacionada con la COP de biodiversidad que va a ser en Canadá en diciembre. Entonces, desde la COICA nosotros lo vemos en varios escenarios. Primero, que tenemos grandes desafíos, y esto quiero decirle, tenemos no solamente para nuestros aliados, sino para la sociedad, para los pueblos, para las familias, para las universidades, para los gobiernos, para las empresas. Todos tenemos un gran desafío que es mantener el equilibrio del planeta. Ahora quiero compartir con ustedes la propuesta de COICA de los pueblos amazónicos que se ha validado en un plan de acción en nuestra quinta cumbre amazónica realizada en Lima, Perú, y que tiene que ver con la consolidación de un mandato que se dio en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas de Marsella, donde se aprobó la moción 129 de Amazonía por la Vida. Salvar la Amazonía en un 80%, teniendo una primera fase en el 2025. Entonces, nosotros ahora en la quinta cumbre hemos dicho, hemos hablado de que la Amazonía en este momento, casi el 70% de nuestra madre selva amazónica está sometida, está presionada por la deforestación, por los incendios, por la minería, por el petróleo, por actividades de agronegocios. Entonces, en esta realidad, nosotros tenemos que actuar, y por eso invitamos a los que nos ven, los que nos oyen, a ustedes, aliados, a que apoyen a Amazonía por la Vida, nuestra propuesta, y nosotros queremos que en la COP27 podamos concretar, en primer lugar, esas promesas que se hicieron hace un año en la COP26 de Glasgow. Podamos concretar espacios de que nuestra propuesta pueda tener acciones concretas en materia de bioeconomía, con la economía nuestra, con el conocimiento de los pueblos indígenas,
que tengamos que ver con el monitoreo satelital, las salvaguardas de los territorios, la titulación, la consulta previa, la participación de hombres, mujeres y jóvenes desde los territorios, porque estamos hablando que los territorios mejor conservados del planeta están en los territorios indígenas. Entonces, este plan tiene que ver con todos esos componentes que permitirán un camino, una acción articulada con ustedes para salvar la Amazonía, porque si le dejamos esta responsabilidad solo a los gobiernos, solo a las empresas, solo a algunas grandes organizaciones ambientales, no vamos a poder lograr el objetivo. Entonces les invito a que podamos unificar esos criterios y construir ese gran plan de acción que necesita la Amazonía en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, consciente del tiempo y para poder cubrir esta agenda que es bastante ambiciosa hoy, primero que solo quiero mencionarles de que hay traducción simultánea para quienes necesiten, también tenemos español al inglés, si quieren usarlo. Y bueno, sin más, me gustaría darle la palabra ahora a Manuel Pulgar Vidal, líder global de energía y clima para WWF Internacional. Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias, Vane, y muchas gracias a Avina por haberme invitado a este evento, que para mí es importante. Y voy a ser bien pragmático y directo en el tema, intentando además ser propositivo en una agenda para América Latina, porque hay que recordar que el título de esta sesión es Potenciando, es decir, promoviendo, siendo proactivo, desarrollando herramientas para traer el enfoque naturaleza para la adaptación en América Latina y el Caribe. Y sé que tengo pocos minutos, pero no quiero dejar de mencionar para mí 7 puntos que son fundamentales para potenciar esta agenda. Primer punto, la oportunidad, y lo que en inglés llamamos el timing, ¿no? El timing, oportunidad, es un poco lo mismo. La adaptación está en un momento muy especial, porque creo que el mundo, y me estoy refiriendo a nivel global cuando hablo de oportunidad, el mundo ha reconocido que tenemos que dar un avance cuantitativo y cualitativo en la agenda de adaptación. Porque nos hemos concentrado fuertemente en la mitigación, lo que es bueno, porque tenemos que llegar a hacer economías con emisiones netas cero en carbono, pero hemos dejado un poco de lado, como el hermano pobre, a la adaptación. Y es por eso que el mundo se ha propuesto avanzar en lo que se llama la nueva meta global en la adaptación. Meta que lo que pretende es tener más capacidad de verificar progreso, de ser cumplida y de tener una métrica, ¿no? Porque es fundamental poder tener una métrica para saber cómo estamos avanzando. Pero a su vez hay una oportunidad en el hecho que cada vez más, y lo ha hecho hasta el secretario general de Naciones Unidas, se plantea que el financiamiento climático debería ser 50-50. Es decir, deberíamos tener recursos para la mitigación, de hecho, porque la tecnología para la mitigación es costosa, lo es para América Latina, pero también recursos para la adaptación, porque probablemente el costo sea inclusive mayor, porque cuando hablamos de adaptación hablamos de distintos puntos de entrada, distintas dinámicas que son sociales, que son económicas, que son también políticas y que tienen un costo alto. Por lo tanto, hay una lógica de mayor financiamiento para la adaptación. Y tenemos la oportunidad de una COP que viene en África, que es un continente vulnerable, es un continente donde muchos países están muy por detrás en la línea del desarrollo, y por lo tanto es una región que se ha enfocado fuertemente en avanzar hacia la adaptación. Entonces, mi primer punto, discutir esto para América Latina en esta lógica donde adaptación nos está abriendo nuevas puertas de oportunidad, es fundamental reconocer. Lo segundo es que para hablar de adaptación tenemos que partir de una línea base, y la mejor línea base siempre la da la ciencia, porque la adaptación está vinculado a la modelación de los riesgos a los que nos exponemos como región, como país, como provincias, como localidad, por las consecuencias. Y estoy seguro que todos ustedes leyeron esta hoja del IPCC que establece cuáles son las condiciones de vulnerabilidad para América Latina y el Caribe. Y que es bastante bueno, habla de ecosistemas, de ciudades que además tienen el problema de ser ciudades superpobladas en la mayoría de países de América Latina,
con muy pocos recursos, con déficit de vivienda, entre otros. Obviamente habla de agua, donde el retroceso de los glaciares implica una pérdida del stock de agua, alimentación y agricultura, pero agrega migración, tema sobre el cual no nos hemos vuelto completamente conscientes en América Latina, los procesos migratorios, que se está dando fuertemente ya en Centroamérica. Pero a su vez tiene una descripción de las barreras, son 2 páginas, ¿no? Y es bien interesante cuando dice que en las barreras el problema es la debilidad institucional para tener capacidad para implementar, y por eso es tan importante hablar de condiciones habilitantes, porque partimos de una realidad. No tenemos condiciones para implementar acciones, y tenemos inestabilidad institucional, servicios fragmentados, gestión pobre del agua, estructuras de gobernanza inadecuadas, insuficiente información y data, y falta de experiencias para analizar la adaptación. Y probablemente ustedes me están escuchando y están identificando cada uno de sus propios países, incluido el mío. El Perú es una descripción perfecta de lo que pasa en un país como el Perú, y estoy seguro en casi todos los países de América Latina. Si no partimos de una línea base, que, como les digo, debe darnos la ciencia. La ciencia es la más acertada en no solo darnos la realidad, sino modelarnos el futuro. Entonces, una estrategia de adaptación puede ser inadecuada, poco efectiva y poco eficaz en los resultados. Entonces, lo segundo es escuchar a la ciencia para definir nuestra propia línea base. Lo que me lleva al tercer punto, que es el tema de la planeación, ¿no? Una vez que tengo una línea base hay que planear. Pero amigos, América Latina tiene 9 o 10 planes nacionales de adaptación. ¿Cuántos somos con América Latina? 40 y tantos, yo no recuerdo el número de países que conforman América Latina. 30 o 40, no. Bueno, somos un número bastante más importante que 9 o 10 planes, ¿no? Y entonces estamos hablando de la necesidad de encaminarnos hacia la adaptación, pero ni siquiera la hemos planeado, ¿no? Yo felicito que está Gabriel Quijandría, gran amigo y exministro del Ambiente de Perú, que en su gestión se aprobó el Plan Nacional de Adaptación de Perú, que para mí es muy valioso, está muy bien escrito, es bien completo, porque parte de un reconocimiento de que la vulnerabilidad es económica, es social, ¿no? Es en la infraestructura, y a partir de ahí establece una estrategia que creo que es bastante inteligente, y pues nos toca obviamente implementarla, pero para desarrollar buenas acciones de adaptación. Pero no puede ser, señores, que tengamos 9 planes nacionales de adaptación en América Latina. América Latina y el Caribe, ¿no? Porque ya se suban el Caribe, de hecho, el número sube significativamente. Bueno, me queda un minuto, me faltan 4 puntos. Voy a tratar de... Pero considero que esto es bien importante para definir esta agenda, si me dan unos 3 minutos más. Entonces, planeación es importante. Pero de ahí hay que ir a las condiciones habilitantes. Este evento es sobre condiciones habilitantes, centralmente. Pero no hay que redescubrir la pólvora ni reinventar la rueda. Ustedes deben haber leído el Adaptation Gap Report, que te establece cuáles son esos elementos que uno tiene que medir, esa métrica que ya te permite ser más efectivo en la adaptación. Y te habla obviamente de la planeación, que ya lo mencioné, pero te habla de estrategias que sean comprehensivas, con H intermedia, ¿no? que realmente abarquen un conjunto de factores vinculados a nuestra vulnerabilidad, inclusivas fundamentalmente. Alguien puso, creo que en el chat, la importancia de tener enfoque de género, lo dijo Ignacio, de reconocer la visión indígena, entre otros elementos, pero me interesa mucho que nos concentremos 2 minutos en la implementabilidad, que no sé si sea una palabra española, pero bueno, implementabilidad, dice el texto, que te habla de la necesidad de tener una administración central a cargo, de tener regulación, de tener incentivos y promover inversiones directas. Lo último probablemente lo más difícil. Hay que convencer a los ministros de Finanzas de que establezcan las condiciones habilitantes para favorecer inversión pública e inversión privada, porque no funciona. Sin recursos esto no funciona. Entonces ese es el tercer elemento. Hay indicadores y hay que encaminarnos a eso. Lo que lleva también al financiamiento. Y miren ustedes, también creo que es otro reporte, o quizás es el mismo Gap Report de adaptación. Miren ustedes el financiamiento en adaptación, a dónde debería enfocarse de acuerdo a las necesidades. Estas son más globales. Agricultura el 26%, infraestructura el 22.6%, agua el 15.2%, desastres 12.5%, bosques y ecosistemas 6.4%, energía 4.6%, y después viene turismo y otros, ya no quiero aburrirlos. Pero, claro, esto es global. ¿Cuál es la realidad de nuestros países? ¿Dónde está la necesidad de adaptación?
y cuánto tengo que invertir en cada uno de los sectores, porque si van a haber más flujos de financiamiento para la adaptación, ¿dónde los voy a invertir? Luego trabajo en el campo. Hay que reconocer que hay trabajo que se viene haciendo en el campo, y un valor importantísimo del IPCC en su último reporte, en uno de los 3 últimos, viene el Synthesis Report, es que ha puesto al conocimiento tradicional al nivel de la ciencia. Y eso es importantísimo. Te está diciendo que el conocimiento tradicional tiene una capacidad, ¿no?, que se equipara también a la información que nos da la ciencia, y eso se reconoce con el trabajo en el campo. Y termino, Vane, disculpa que me estoy extendiendo, con algo que dijo Ignacio Mirabal. Habló de información satelital, tecnología. Hace poco, en un evento llamado Amazon Tech, yo decía, tenemos que desarrollar una tecnología amazónicamente apropiada. ¿Qué significa? No es tecnología por tecnología, es tecnología para su uso, es tecnología en manos de las comunidades que les permitan monitorear su progreso y les permitan hasta denunciar cuando hay algún acto de deforestación, invasión, etc. Entonces, efectivamente, información satelital es valiosísima. Fortalecer equipos de monitoreo con pueblos indígenas es una práctica de adaptación. Y definitivamente, y lo último que digo, Vane, hay que integrarnos, ¿no? Y hay que reconocer que estamos haciendo adaptación cuando trabajamos soluciones basadas en naturaleza, cuando tenemos proyectos de infraestructura verde, y no aislarlo como si fueran cosas distintas. Son herramientas que también favorecen la adaptación. Sé que me he excedido demasiado, disculpen ello, pero no quería dejar de mencionar estos elementos que creo muchos están escritos, y lo que hay que hacer es ponerlo en una agenda para América Latina y empezar a incidir y trabajar en la COP27 en favor de ello. Espero que no me haya olvidado de nada de lo que les quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, Gregorio, que no nos acompaña, pero nos escuchará después. Muchísimas gracias. Han puesto sobre la mesa... Perdón que le dije Ignacio, pero es Gregorio. Disculpen el error, Gregorio. Perfecto. Han puesto sobre la mesa elementos clave para la discusión. Y ahora me gustaría darle la palabra a Gabriel Quijandría, quien va a ser la ponencia de hoy. Y Gabriel es director regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN Sur. Así que, Gabriel, sin mayor preámbulo, por favor. Muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias a WWF y a la Fundación Avina por la invitación, por esta oportunidad para reencontrar amigos actuales, antiguos colegas con los cuales nos hemos cruzado varias veces ahí en el camino, y probablemente nos volvamos a cruzar en algún momento, ¿no? Y sobre todo en un espacio de discusión de este tema tan relevante, como señalaba Manuel, ¿no? O sea, esta tautología acerca de la vulnerabilidad de una región como América Latina, vinculada a determinadas características estructurales como su alta diversidad biológica, ciertos componentes, digamos, biofísicos, geográficos, pero además vinculados a ciertos modos, a cómo hemos apostado por determinados modelos de desarrollo, al tema de cómo hemos ocupado el espacio urbano, por ejemplo, o los espacios rurales, qué tan expuestas o qué tan dependientes son nuestras economías respecto de los elementos o de los aspectos climáticos que hacen, o sea, que sea absolutamente necesaria tener esta discusión y tener este posicionamiento regional respecto de, bueno, ¿cómo es que nosotros leemos desde una región con las características que tiene América Latina la necesidad de incorporar de manera transversal esta mirada acerca de la vulnerabilidad que genera el cambio climático y cómo se construyen alternativas de respuesta, de adaptación, de resiliencia frente a esa realidad? Ahora, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Me confirman si se puede ver la presentación, ¿sí? Perfecto, sí. ¿Se ve? Entonces, Manuel ya ha avanzado algunos de los temas que van a ser tocados en esta presentación. Lo bueno es que ha tocado algunos
o se ha referido a algunos documentos que yo no he puesto en esta presentación, lo cual es bueno porque complementa un poco de la información que yo les voy a poner sobre la mesa. ¿Hacia dónde está yendo el mundo? ¿No? O sea, y esto es algo muy, muy interesante. Este cuadro proviene del último reporte de riesgos globales del World Economic Forum, ¿no? Entonces, no es un reporte proveniente de las cabezas de tomadores de decisión público o de personas vinculadas digamos, a la dinámica de sociedad civil que pudiera decir, no, bueno, pues esta es la preocupación de los verdecitos, pero no es la preocupación real. No, estos son entrevistas a gente del sector corporativo, que normalmente tienden a estar menos preocupados de estos temas. Y lo que vemos aquí es que por lo menos, o sea, la mitad de las preocupaciones que ven estas personas del sector corporativo están vinculadas a la temática ambiental, ¿no? Y por lo menos dos de ellas muy vinculadas al tema del cambio climático y a los temas de la preparación hacia la adaptación. Entonces, esto lo que revela es un cambio en la mirada, en la perspectiva a nivel global, respecto de o sea, cuáles son los riesgos mayores a los que estamos enfrentados. Y el tema es, frente a esa mirada y esa preocupación, ¿nuestras decisiones están yendo en la misma dirección? Y claramente no, ¿no? Porque lo que vemos aquí es esta brecha importante que existe todavía entre las decisiones que se están tomando y lo que necesitamos para poder llegar a un escenario, al escenario deseado del Acuerdo de París y al escenario deseado en función de no generar una disrupción imposible de revertir en los sistemas climáticos. Y aquí vemos este gráfico que proviene de una actualización de este análisis sobre los puntos, estos tipping points, ¿no? Los puntos de no retorno que se han identificado vinculados a los temas de cambio climático, y más o menos un cálculo sobre cuáles son los niveles de temperatura que podrían desencadenarlo, ¿no? Y vemos que hay varios vinculados al territorio de América Latina, ¿no? Todo el tema de la sabanización de la Amazonía, obviamente lo que es absolutamente claro en términos de la pérdida de los glaciares y el retroceso de los glaciares, sobre todo en el ámbito andino, todo lo que está ocurriendo a nivel y que podría agravarse si es que las perspectivas de la temperatura siguen aumentando, todo este problema que podría haber en la circulación en el Océano Atlántico, que tendría un efecto enorme sobre el Mar Caribe, sobre todo afectando a Centroamérica y a las islas del Caribe, ¿no? Entonces lo que vemos es que o sea, nuestra preocupación, o sea, estamos preocupados del tema, pero no estamos tomando suficientes medidas como para responder en línea con esa preocupación. ¿Cómo va el clima en América Latina, ¿no? Y Manuel hacía mención al último informe del IPCC, y este es un reporte hecho por la Organización Meteorológica Mundial, que lo que muestra es que aquello que estamos viendo a nivel global, ¿no? En términos de aumento de las temperaturas, de disrupción de los regímenes pluviales, de retroceso de glaciares, también está ocurriendo, o sea, cuando lo bajamos o lo escalamos a la región, vemos que también está pasando lo mismo aquí, o sea, está ocurriendo lo mismo que ocurre a nivel global, ¿no? Vemos un aumento en las temperaturas promedio con un aceleramiento en las últimas 3 décadas respecto de lo que era habitual en el periodo preindustrial. Vemos anomalías de temperatura ocurriendo en toda la región de América Latina, en todas las subregiones. Vemos, por ejemplo, casos
importantes de anomalías de hasta 3 grados por encima de lo normal, por ejemplo, en México, con una concentración grande, si ven aquí en esta zona central, lo vemos aquí en la costa, en esta costa atlántica del norte en Brasil. Lo vemos también en estas anomalías de precipitación que están ocurriendo en estas zonas, con casos muy emblemáticos y muy complicados. O sea, vemos la megasequía que está ocurriendo en Chile, que tiene una duración de 10 años ya. O sea, hace 10 años que están en una situación de anomalía en términos del régimen de lluvias, y esta sequía es la más extrema en los últimos 1000 años, de acuerdo a los cálculos que han hecho pues, las autoridades meteorológicas en Chile. Vemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, lo que ven es que la anomalía va en la dirección inversa. Tenemos lluvias súper fuertes en esta zona, o sea, con regímenes de lluvias mucho más concentrados. Si vamos al tema de los glaciares, lo que vemos es reducción y en algunos casos reducciones muy rápidas y muy intensas en todos los glaciares distribuidos a lo largo de la región, ¿no? Lo vemos, o sea, desde los glaciares tropicales compartidos que vienen desde Venezuela hasta el Perú, hasta los glaciares del sur, que son los compartidos por Chile y Argentina, que tienen una dinámica un poco distinta, ¿no? Pero lo que vemos es un bloque de reducción importante en términos de la disponibilidad de estos glaciares. Vemos también efectos sobre el nivel del mar, con crecidas muy grandes en esta zona, por ejemplo, del Atlántico, frente a la costa de Uruguay y de Argentina, y situaciones que no se habían experimentado anteriormente, ¿no? Como esto que hubo el año pasado, en agosto del año pasado, 3 huracanes ocurriendo al mismo tiempo en el Caribe, ¿no? Eso nunca se había visto antes en la historia, ¿no? Entonces, claramente, o sea, las señales son absolutamente preocupantes en términos del escenario que vemos. Y es por esto que nuestra respuesta, la capacidad que tengamos para responder a este reto, va a ser determinante en términos de nuestra ruta y nuestra potencialidad de desarrollo. Lo que vemos aquí son los cálculos hechos por la empresa aseguradora Swiss Re respecto del impacto que podrían tener diferentes escenarios de calentamiento global sobre las economías de diferentes regiones. Y vemos, o sea, los niveles de vulnerabilidad o los niveles de impacto negativo que podría tener para Sudamérica, por ejemplo, un escenario de más de 3 grados de calentamiento es una reducción de cerca del 20% del Producto Bruto Interno de la región. Lo cual pues es tremendo. Claro, vemos otras regiones mucho más expuestas, el caso del Oriente Medio y África, que llegan a cerca del 30%, o los países asiáticos, donde llega casi al 40%. Entonces, lo que vemos es que acá hay, y eso tiene que ver no solamente con las condiciones estructurales y geográficas, biogeográficas, ¿no? O ecológicas, sino también con decisiones tomadas por los seres humanos respecto de cómo construyen sus economías. Y aquí hay algo que estuve buscando anoche, no sé si conocen este observatorio de la complejidad económica. Es súper interesante si tienen tiempo. Esto está construido sobre la base de unos trabajos académicos de Ricardo Hausmann, que es un economista de origen venezolano, que trabaja en la Universidad de Harvard. Y aquí hay 2 subregiones de América Latina. Y lo que vemos es que son, o sea, estos son sus estructuras económicas de exportación, por ejemplo. Y lo que vemos es que son altamente dependientes de industrias o de productos que tienen un perfil de riesgo muy grande respecto a los temas de cambio climático. ¿De qué región estamos hablando? La Comunidad Andina
y el Mercosur, ¿no? Y lo que vemos es que su paquete de exportaciones sigue siendo fuertemente dependiente de industrias o de productos muy, muy vulnerables a los problemas de cambio climático. Los bananos en la comunidad andina, el café, todo el tema de la producción de pescado y crustáceos, la soya, el maíz, o sea, vemos que aquí hay todavía una exposición muy, muy grande frente a eso. Entonces, frente a un escenario en el cual el clima se va a hacer más complicado, ¿están nuestras economías preparadas para hacer frente a estos impactos, a estos shocks que podrían venir vinculados al tema del cambio climático? No para generar nuevos recursos, o sea, va a ser difícil generar nuevos recursos para hacer frente a ese costo adicional, pero además lo que vemos es que probablemente haya pérdidas porque nuestras industrias y nuestras economías están directamente vinculadas a productos o a industrias muy, muy vulnerables a los efectos del cambio climático. Y lo que vemos es que, la perspectiva que vemos es que todavía no, en la región todavía no entendemos esta necesidad de ir reduciendo nuestra vulnerabilidad y nuestra exposición frente a una utilización intensiva del espacio o los recursos naturales, ¿no? O sea, el tema es que seguimos girando, seguimos gastando contra la tarjeta de crédito de la naturaleza, ¿no? Y lo que vemos aquí es que los modelos siguen apostando por la utilización intensiva del espacio y de los recursos naturales. Estas fotos que les estoy mostrando son las que están vinculadas al desarrollo de esta industria, muy vinculada a la transición energética en el mundo, ¿no? Que esto es la extracción de litio. Esto es lo que está pasando en América Latina. No sé si ustedes saben, los 3 países con las mayores reservas de litio en el mundo son Argentina, Bolivia y Chile. Entonces, frente a este dilema de reducir las emisiones y de hacer la transición energética, el problema es que el modelo que estamos utilizando, por lo menos desde aquellos que somos proveedores de la materia prima, para la construcción de las baterías y hacer esa transición energética, no está siendo sostenible. Desde UICN nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo venimos intentando ver la posibilidad de trabajar algunas medidas de restauración respecto de la extracción del litio en estos salares. Este caso, esta foto, por ejemplo, que está aquí, es del salar de Uyuni en Bolivia, y no existe ese modelo tecnológico en este momento. En este momento no hay posibilidad de restaurar salares que estén siendo aprovechados para la producción de litio, ¿no? Entonces, estos son los retos que nuestra región va a enfrentar, ¿no? Y si no cambiamos el chip y no nos damos cuenta de la necesidad de cambiar esta modalidad tan intensiva de uso del espacio o de los recursos naturales que hemos tenido, que se refleja además en estas estructuras de las economías regionales o subregionales que yo les mostraba, el reto va a ser enorme, ¿no? Y lo vemos en casos también como lo que está pasando, por ejemplo, lo que puede pasar en Guyana y Surinam, ¿no? Donde han habido descubrimientos recientes de petróleo costa afuera, que ponen a países como estos, ¿no? A Guyana y Surinam en una disyuntiva. Van a apostar por que este revenue, ¿no? Estas divisas que van a entrar por efecto del petróleo permitan construir la transición hacia el desarrollo verde y lograr que la gente que está en la costa en este momento se mantenga ahí y y que se generen mejores condiciones de vida ahí, o apostar por utilizar todas esas divisas para construir carreteras, ¿no? Para penetrar en esos bosques que en este momento tienen una cobertura de cerca del 90% del territorio de estos países, para supuestamente impulsar desarrollo en un escenario en el cual además la ventana de oportunidad es muy pequeña por las discusiones mismas de cambio climático, ¿no? Entonces,
¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo es que se cambia este chip y se avanza? ¿Y cómo vamos en términos de nuestra ambición climática? Acá hay una evaluación sobre cómo vienen evolucionando las actualizaciones en términos de las NDCs de la región. Vemos que la región en general tiene avances interesantes en términos de ser un poco más ambiciosa en términos de mitigación, pero también en la inclusión de los temas de adaptación, pero lo que es preocupante es que los dos países que representan cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región, que son México y Brasil, muestran NDCs donde no hay ningún crecimiento en su ambición climática, ¿no? Y eso sí es un poco preocupante. ¿Cómo está el tema del mainstreaming o la transversalización de la mirada de adaptación en la región? Esta es una evaluación hecha por CEPAL, y vemos que el tema de adaptación goza de buena salud en términos de su inclusión en las NDCs en la región, lo cual es bueno, ¿no? O sea, es bueno que reconozcamos que tenemos esta condición de vulnerabilidad y eso se traduzca en las NDCs, en los planes nacionales de adaptación, que como señalaba Manuel, todavía son insuficientes a nivel regional. Pero esto no ayuda, ¿no? América Latina es la región más dividida en términos de grupos de negociación en todo el mundo. O sea, nosotros estamos esparcidos en una serie de grupos de negociación que no se ponen de acuerdo suficientemente en ciertos temas. Creo que hay una oportunidad en esta comprensión conjunta que se mostraba en la pantalla anterior respecto de la importancia de la adaptación. Y creo que por ahí hay un hilo conductor o un hilo que nos podría ayudar a coser una posición latinoamericana mucho más fuerte, mucho más sólida, no tan desagregada como esta que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y el tema, ya para ir redondeando, tiene que ver con cómo se incorpora esta mirada de la naturaleza en la discusión de cambio climático, ¿no? Este gráfico se volvió famoso durante los primeros meses de la pandemia, pero ahora hay otro, ¿no? Que muestra que por detrás de la ola inmensa del cambio climático venía otra más grande, ¿no? O viene otra más grande que tiene que ver con el colapso de los sistemas de sostenimiento de la vida, ¿no? El colapso de los ecosistemas que se ha visto reflejado en los informes de IPBES, ¿no? Entonces, en esa medida, cada vez es más evidente la necesidad. Y es bueno que haya habido señales interesantes en la COP26, por ejemplo, de alineamiento o de convergencia entre las agendas de cambio climático y las de naturaleza, que antes corrían como muy en paralelo, ¿no? O sea, necesitamos poder tener a la naturaleza como un aliado importante. Y es ahí que surgen estos nuevos enfoques como las soluciones basadas en la naturaleza, que son estos elementos o estas acciones que se toman vinculadas a la gestión del espacio, o sea, a la protección, a la gestión sostenible, al aprovechamiento sostenible o a la restauración de ecosistemas, que tienen a su vez una serie de resultados positivos o beneficios en términos también de ayudar a resolver problemas de desarrollo, a resolver retos de bienestar de las personas, ¿no? Y las soluciones basadas en la naturaleza son este nuevo enfoque vinculado a ver, o sea, cómo ponemos a la naturaleza o cómo logramos que el poder de la naturaleza nos ayude a resolver problemas que nosotros mismos hemos generado en términos de falta de sostenibilidad futura o de falta de bienestar, en términos de asegurar mejor calidad de agua, mayor cantidad de agua, reducir el riesgo de desastres, mejorar el desempeño en la agricultura. Y hay todo un proceso interesante detrás de este concepto, acuñado oficialmente en su
concepto clásico en el 2016, como parte de las decisiones que se tomaron en el Congreso Mundial de Conservación que ocurrió en Hawái, y este espaldarazo, este respaldo y esta oficialización ya en espacios multilaterales oficiales, como en UNEA 5, que adopta una definición de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, que si ustedes la ven está bastante inspirada en la concepción o el concepto original acuñado por UICN, por más que todavía hay algunas discusiones ahí entre partes de los convenios de cambio climático, de diversidad biológica, que sienten que todavía hay ahí algunas diferencias, ¿no? Y las soluciones basadas en la naturaleza tienen que estar presentes como parte del herramental de respuesta a la adaptación y a la adaptación al cambio climático, ¿no? Y esto lo reconoce, por ejemplo, la Comisión Global de Adaptación como parte de una de las líneas vinculadas a la reducción del problema. Y aquí vemos casos específicos o enfoques específicos de soluciones basadas en la naturaleza, vinculadas a la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, vinculados a temas de agua, vinculados a la reducción del riesgo de desastres, como señalaba, el tema de la sostenibilidad de las ciudades. Pero esto tiene o sea, el hecho de que tengamos un concepto tan, digamos, mediáticamente tan exitoso, porque si ustedes entran a Google y hacen una búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza, se les van a salir millones de resultados, genera el riesgo de vaciarlo de contenido, porque si todo es una solución basada en la naturaleza, entonces nada es una solución basada en la naturaleza. Y en esa medida, desde UICN estamos impulsando un proceso para la generación de un estándar global, poder determinar cuáles son las características, cuáles son los atributos que tiene que tener una solución basada en la naturaleza para ser considerada como tal, ¿no? ¿Cuáles son los temas que una solución basada en la naturaleza tiene que poder abordar de manera explícita y demostrar que está abordando para que se pueda considerar, ¿no? Y se han trabajado estos 8 criterios que generan 28 indicadores para poder determinar que aquello que se presenta como una solución basada en la naturaleza tenga estas características, donde no solamente están presentes los componentes técnicos, digamos, vinculados a la restauración o a la conservación o al uso sostenible, sino también los de gobernanza, también aquellos vinculados a la parte económica y a la sostenibilidad en el largo plazo. Lo que vemos, por ejemplo, son evoluciones interesantes sobre cómo las soluciones basadas en la naturaleza están cada vez más presentes. Este es un análisis que ha hecho UICN con la Universidad de Oxford sobre la presencia de las soluciones basadas en la naturaleza en las NDCs actualizadas que se han presentado en esta segunda etapa, ¿no? Y lo que vemos es una evolución interesante, la aparición del concepto de manera explícita cuando antes no estaban, en las INDCs que se presentaron en el 2015 o las NDCs que se presentaron posteriormente, ¿no? Entonces, vemos que hay una entrada fuerte en esto. Y hay posibilidades, a ver, hay argumentos para, como se dice en inglés, make the case respecto de las soluciones basadas en la naturaleza. Argumentos económicos, argumentos vinculados a los temas del alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible, con los daños evitados. Entonces, hay la posibilidad de mostrar resultados. Y básicamente, ya para terminar, mostrarles algunos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza en acción, el trabajo que se viene haciendo desde el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica en el Perú, trabajando en todo el tema de recuperación de bofedales, que son estos ecosistemas altoandinos que funcionan como esponjas de agua. Vemos aquí este es el estado en el cual se han empezado a trabajar en los bofedales de Millo, muy afectados por el sobrepastoreo, muy afectados por la utilización excesiva del recurso agua, la extracción de la turba que está presente aquí, y un poco cómo se viene avanzando en este proceso, con apoyo además de manera transversal del Ministerio de Vivienda, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura, entendiendo que esto no es un tema
simplemente, y también el proveedor de agua para Lima y Callao, ¿no? Entendiendo además que esto no es un tema simplemente de la agenda ambiental, es un tema que tiene que ver con la agenda de desarrollo, o intervenciones como esta que estamos impulsando nosotros desde UICN en el Ecuador, vinculado a cómo se generan condiciones de reducción de riesgo y de mejora de las potencialidades para la producción agrícola a partir de la incorporación de esta mirada de soluciones basadas en la naturaleza. Muchísimas gracias, disculpen si tomé más tiempo del necesario. No, Gabriel, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por justamente ponernos en contexto sobre la dirección, ¿no? Hacia dónde está caminando el mundo en temas de cambio climático y adaptación, dónde estamos en la región, qué tan alineados estamos a esta tendencia, ¿no? Y decisiones que se están tomando y que van a definir, como dices, el impacto en nuestras economías, ¿no? Y bueno, pues, y ahí, como decías, los modelos económicos están marcados por el uso intensivo de la naturaleza, y ahí la importancia de mirar las soluciones basadas en la naturaleza pues como una solución efectiva en una región como la nuestra, ¿no? Y definitivamente creo que atado al propósito de este taller, resaltar lo que dijiste de cómo podemos trabajar en esta fragmentación que hay en la región sobre este tema, ¿no? Entonces, creo que esto es un paso perfecto para la siguiente parte, la parte 2 de este taller, que es justamente las actividades grupales, el diálogo, ¿no? Donde queremos discutir un poco los elementos que se han puesto sobre la mesa, que Gabriel nos ha compartido, que Manuel, y que Paula y que Gregorio han puesto, y sobre eso empezar pues una discusión. Le voy a dar la palabra ahora a Diego Portugal, que es especialista en soluciones basadas en naturaleza para BBF, para que nos explique un poquito cuál va a ser esta dinámica de los grupos, y a su vez también invito a los panelistas que nos van a acompañar a la siguiente sesión y también a los expositores a que también puedan unirse a estos grupos, por lo menos como observadores, para también participar del diálogo. Entonces, Diego, te doy la palabra para que nos expliques un poquito. Muchas gracias, Vane. Consciente de tiempo, vamos a ir directo a esta actividad que va a ser muy participativa y esperemos poder recopilarla, tomar todos sus apuntes en 3 temas claves. Esta actividad que le vamos a presentar se divide en 2 partes principalmente. La primera parte, permítanme compartir mi pantalla. La primera parte grupal busca 2 puntos claves. La primera es buscar prioridades de adaptación que ustedes estén tomando en diferentes ecosistemas hacia los riesgos climáticos que tienen que abordar. Y la segunda es ver los diferentes tipos de acciones que ustedes están utilizando. En vista de que la mayoría de ustedes han podido usar una ficha de registro, hemos podido divisar que están trabajando principalmente en 6 ecosistemas. Están los bosques tropicales, los bosques altoandinos y templados, disculpen, los hemos puesto juntos, pero había menor cantidad de participantes con ese tema. El tercero son los costeros y marinos, el cuarto son los pastizales, el quinto bosques urbanos y ciudades y sistemas de agua dulce. En unos momentos mi compañera Paula va a abrir grupos de trabajo para cada ecosistema. Y en cada grupo de trabajo se van a encontrar con una facilitadora, sea de WWF o de AVITA. Esa facilitadora le va a dar las instrucciones y vamos a utilizar el programa Jamboard. Ellas también les van a compartir el enlace de Jamboard y ustedes pueden dictarles a ustedes las ideas que tienen o lo podrían usar de manera directa si lo desean. Temas de monitoreo. Cuarto, fortalecimiento de gobernanza local desde el diseño de las medidas. Y el último grupo, entendería que son los que están en azul, ¿verdad? ¿Me ayudas, Maritza? Son fortalecimiento, ¿sí? Fortalecimiento de capacidades institucionales para la adaptación, cooperación regional en materia de financiamiento, planificación en materia de adaptación y alineación e instrumentos de gestión lógica transversal a políticas públicas. Y nos faltaría una más. Bueno, esas son las 3 que salieron como las más importantes de este grupo. Bueno, y como vemos, hay muchísima coincidencia
en los 3 grupos en cuáles son estas condiciones habilitantes. Así que quizá ahora le doy la palabra a Diego para ¿Faltaría el grupo de justamente Ninel? entrar a esta discusión de consenso. ¿Disculpa? Ninel, faltaría el grupo. Ninel, ¿tu grupo ha sido las ideas están ahí de tu grupo? Sí, no alcanzamos a priorizar las 3 ideas más importantes, pero identificamos algunas que coinciden la mayoría de los participantes, que fue el tema de la fiscalización y el Estado de Derecho, de políticas, cumplimiento de las políticas y las regulaciones, el tema de la gobernanza a nivel de paisaje desde los distintos actores, incluyendo los stakeholders y los right holders, porque no encontramos una traducción específica en español. Y bueno, todo el tema de la participación y la inclusión de comunidades locales, indígenas, mujeres, juventudes, y finalmente también el tema de la transferencia de conocimientos y tecnología y el financiamiento, que coincide con los resultados de otras mesas, de otros grupos. Ok, perfecto. Entonces, Aquí estoy. sí, Paula Martinelli, si puedes compartir el enlace de Metimeter Now, ahora. Está en el chat. I just put it in the chat. Ok, perfecto. En el chat van a encontrar un enlace de Metimeter y van a poder ver todas las opciones que se acaban de decir en los grupos de trabajo. Ustedes la van a poder votar. Les pedimos por favor que voten por las 4 principales que ustedes crean, de las más importantes a las menos importantes. Pueden votar más de 4, el software le va a permitir votar más de 4 veces, pero por favor solo se limitan a 4 votos. Y vamos a poder, y si lo pueden hacer ahorita, todos pueden acceder al Metimeter y pueden ver las opciones. Sí se puede acceder. Perfecto. Entonces, si pueden comenzar votando, les voy a dar 2 minutos. Ok, elegimos 4 y votamos una sola vez, ¿verdad? Eso es. Sí, por favor. Listo. Ok, ya voy viendo los votos. Les voy a dar unos 30 segundos más. A ver. ¿Cómo van la mayoría? ¿Ya votaron? Perfecto, gracias, Héctor. El resto necesitan... Perfecto, veo... Yo todavía no pude votar, perdón. Un minuto más. Gracias. Ok, te vamos a dar 40 segundos más. Ya. Ok, mientras les voy a ir compartiendo las respuestas para que vayan viendo cómo van los resultados. Ok, una de las ventajas de este programa es que nos permite tener los resultados de manera directa. Y podemos ver si nos quedamos con las 4 principales, que mecanismos de financiamiento más accesibles es una de las condiciones habilitantes más importantes de la región, seguido por una participación e inclusión de todos los actores. Como tercera opción está el fortalecimiento de capacidades técnicas y comunicación. Y la cuarta sería métricas e indicadores de adaptación. Entonces, con esas 4 ideas que nos han apoyado para llegar a este consenso, le doy la palabra de nuevo a Vanessa. Disculpa, Lorena, ¿tienes la mano levantada? Dime, por favor. Bueno, solo es una reflexión, gracias. Es que varias de esas están integradas, o sea, aquí aparecen 12, de las cuales muchas están integradas en conceptos. O sea, un concepto puede integrar muchas de estas, ¿no? Si hablas de gobernanza, hablas de políticas públicas, hablas de integración. Si hablas de mecanismos financieros, hablas de alianzas público-privadas. O sea,
creo que valdría mucho la pena, está fantástico la priorización, pero valdría muchísimo la pena hacer un ejercicio de integración porque de alguna manera todos estos conceptos se pueden integrar en 4 grandes puntos, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias por el aporte. De hecho, hacerlo a tiempo real y con el tiempo corto es lo que nos ha permitido integrar algunos de estos conceptos. Pero sí lo vamos a tener en cuenta y tenemos la cantidad de votos por opción. Sí, sí, gracias Lorena. Creo que está claro igual, como tú dices, definitivamente había que agruparlas en un siguiente ejercicio, pero refleja más o menos pues, por dónde está yendo claramente la priorización desde la región, ¿no? En qué necesitamos hacer. Entonces, y creo que esto es justamente estos resultados son perfectos para nuestro siguiente, la tercera parte de este taller, ¿no? Solamente quiero decir, porque es la parte del panel donde vamos a discutir justamente lo que hemos encontrado aquí en esta dinámica grupal, ¿no? Entonces solamente quería mencionar de que obviamente cuando miramos adaptación en la región, pues tenemos que mirarlo desde, justamente como dijo Gabriel, desde las tendencias globales, la dirección que están tomando, ¿no? Y desde el trabajo interno, ¿no? De la región y de cada país. Entonces, globalmente vemos que hay una meta de adaptación que está saliendo hacia la COP. Va a haber mucha discusión también sobre los recursos, ¿no? Pero nada de esto vamos a poder realmente aprovecharlo y tomar la oportunidad de esos avances si es que no hacemos pues nuestro trabajo interno de desarrollar esas condiciones habilitantes para poder, bueno, conectadas obviamente a los indicadores que se mencionaron antes, para poder realmente aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y alinearnos, como decía, a lo que está pasando. Entonces, sin mayor comentario y tomando un poco todos los aportes que nos han dado a través de esta dinámica, le quiero dar la palabra a Ninel Escobar, subdirectora de Cambio Climático de WWF México, para poder iniciar el panel. Ninel, tienes la palabra. Gracias, Vanessa. Sé que estamos cortos de tiempo, así que voy a empezar directamente presentando a nuestros ponentes de hoy. Tenemos 2 ponentes que nos van a compartir pues todo el trabajo que hacen y años de experiencia y reflexión en el tema de la conservación, de los retos climáticos y también desde esta mirada regional que queremos enfatizar en este taller y de los enfoques basados en la naturaleza. Entonces voy a presentar, me da mucho gusto presentar a Mirela Gallardo, quien voy a tomarme 2 segundos en contar quién es, para quien no la conozca. Ella es licenciada en Ingeniería Agrícola por la Universidad Nacional Agraria de La Molina en Perú y tiene una maestría en Ingeniería de Tierras y Recursos Hídricos por la Universidad de Karlsruhe en Alemania. Mirela también tiene experiencia docente a nivel universitario y ha trabajado en proyectos de cooperación internacional enfocados en diferentes temas como la evaluación de recursos hídricos, el diseño e implementación de mitigación de la erosión, canales de riego y caminos rurales, proyectos de ecoturismo comunitario como alternativa al uso sostenible de bosques, el manejo y procesamiento de fibra de alpaca, desarrollo de estrategias para el uso sostenible de la biodiversidad, el ordenamiento territorial con gobiernos regionales, proyectos de adaptación al cambio climático para el manejo de agua y adaptación basada en ecosistemas de montaña. Muchas gracias, Mirela, por estar aquí en este panel. Y también voy a presentar de una vez a Jason Spendley, que es nuestro segundo panelista. Jason es especialista principal en clima en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con sede en el Grupo del Banco Mundial, donde ahí es donde Jason diseña estrategias de inversión para la resiliencia climática y las soluciones basadas en la naturaleza en las economías en desarrollo y emergentes. Anteriormente, Jason dirigió el Fondo Verde para el Clima y los programas de planificación para la adaptación, con una cartera de más de $100 millones para la acción climática en más de 80 países. Jason además ha trabajado en varias instituciones internacionales como representante del Programa de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para América Latina y el Caribe, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Anteriormente también Jason creó un negocio de turismo de aventura y turismo comunitario y apoyó la puesta en marcha de iniciativas locales de conservación de la biodiversidad en Ecuador, México y el Ártico. Muchas gracias también, Jason, por estar aquí.
Voy a empezar con una pregunta para Mirela, siguiendo esta lógica de las condiciones habilitadoras, que este ejercicio que creo que nos dio mucha luz en torno a cuáles son las prioridades. Se habló mucho del tema de políticas públicas, de la necesidad, tanto la fiscalización como el cumplimiento de las políticas públicas y la necesidad de reflejar estas prioridades en las políticas públicas de los países, pero también a la luz de los compromisos climáticos. Entonces, mi pregunta para ti, Mirela, específicamente es, con base en tu experiencia, ¿cuáles serían las prioridades que los países de la región de América Latina deberíamos empujar en el marco de nuestros compromisos climáticos internacionales? Y en particular, si tú ves posible construir una visión regional o conjunta para América Latina en este tema en particular de adaptación al cambio climático. Gracias, Ninel. Sí, empezar por lo último. De hecho, somos muy parecidos, digamos, en América Latina tenemos bastantes problemas comunes y sí pienso viable a construir esta visión conjunta, ¿no? Desde mi experiencia, bueno, ahora trabajo en el Instituto Montaña, es una ONG que trabaja sobre todo en las zonas altoandinas. Uno de los retos es este tema de la participación, de la gobernanza conjunta, y coincido aquí con muchos de los compañeros que han estado expresándose, ¿no? Las soluciones que funcionan son las que se construyen, en nuestra experiencia, las que se construyen con las personas que van a trabajar, los que van a implementarlo, ¿no? Y en ese sentido, reforzar esta idea de la participación, del stakeholder, right holders, cómo trabajar en conjunto y cómo, pues, no sé, mirar un poco las políticas públicas también para que podamos llegar a ese punto, ¿no? Tenemos sistemas de extensión rural que a veces lo que proponen son digamos, traer tecnologías y no necesariamente recoger, ¿no?, del conocimiento local, que ahora nos decía Manuel, se equipara a la ciencia, ¿no? Por ese lado. Otra cosa que quería resaltar, como segundo lugar, lo pondría también, en mi opinión, en mi escala, es este tema de la implementación de las políticas. De repente, antes de pasar a la implementación, quizás resaltar que las soluciones exitosas son las que atienden a las necesidades que expresan los usuarios y que se construyen de manera participativa con ellos, ¿sí? Algo que a veces el Estado no puede por esta visión de metas que tenemos, ¿no? Y esta solución no solo es infraestructura, como bien comentábamos ahora en los grupos, sino también pasa por el fortalecimiento de la organización social, de las capacidades y del diálogo intercultural, otra vez el saber local, y digamos, la promoción de medios de vida sostenibles relacionados al mercado y, digamos, con sostenibilidad, ¿no? Me parece que las poblaciones que más se están afectando y que deben ser la prioridad son aquellas cuyos medios de vida dependen de la naturaleza. Hay cambios en la disponibilidad de agua, las heladas, hay muchos cambios en el clima, pero yo sí propondría tener la mirada, la prioridad en estas poblaciones que son las más vulnerables y que además viven en zonas de pobreza. Entonces la inclusión, la participación, un primer gran, digamos, el consenso, ¿no? Una primera condición habilitante. Lo segundo, para mí está más relacionado con con este tema del cómo implementar, ¿no? Sí, en Perú por lo menos hay avances en la normativa, podemos hablar de infraestructura natural, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, los gobiernos locales deben hacer sus planes de adaptación, o sea, las normas están. Hay que decirlo también con un gran peso burocrático, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos con tanta normativa cuando no podemos implementar? El cómo implementar es un recurso y ahí me sumo también a este tema del financiamiento, porque generalmente los gobiernos regionales tienen sus planes, ¿no? Tienen sus prioridades, pero nunca asignan recursos.
Entonces ahí, claro, hay por supuesto necesidades, hospitales, otras cosas, pero el cómo implementar es una segunda condición habilitante por la cual yo me iría, ¿no? Y la tercera, para mí, digamos, es este tema de los sistemas de monitoreo, de las métricas. ¿Cómo empezamos si no sabemos cómo estamos ahora y cómo vamos a avanzar hacia más adelante? Quisiera dejarlo ahí, Mile, porque también tenemos limitaciones del tiempo. Sí. Quedo. Gracias, Mirela. Solamente rescatar el tema de las métricas y los indicadores, que va a ser un tema prioritario en esta COP, hacia una meta global, en la construcción de una meta global de adaptación y cómo medir ese progreso de los países y las regiones en ese tema, ¿no? Y seguramente América Latina, por tener, por ser una región rica en recursos naturales, en ecosistemas, también podemos aportar mucho desde cómo medir este avance en el vínculo naturaleza-clima, ¿no? Solamente rescatar eso que me parece muy importante y sobre todo pensando que en este grupo hay muchos investigadores o personas relacionadas con la academia. Gracias, Mirela. Jason, ¿estás ahí? Correcto, sí. Bueno, sabemos que el dinero nunca alcanza. Ya vimos que es la prioridad número 1 de las condiciones habilitadoras. Sabemos también que llevamos 27 años de COPs tratando de inventar mecanismos para hacer accesible el financiamiento. Y ya llevamos varios años reconociendo que el dinero público no alcanza y que tiene que haber fuentes frescas de financiamiento. Y tú tienes un montón de experiencia público-privada y en distintos ámbitos. Cuéntanos cuál es tu visión de los nuevos mecanismos, de las nuevas estructuras de financiamiento y qué oportunidades hay para América Latina. Gracias, Ninel. Gracias por la invitación. De verdad es un honor estar con ustedes. Disfruté mucho los grupos de trabajo y siempre es un placer compartir pantalla con Roberto, Gabriel, Manuel, Vane y contigo, Ninel. Ante todo, disculpas por mi español con acento canadiense. Voy a hacer mi mejor. Mira, al inicio del evento, Gabriel habló bien de oportunidades, que estamos en un buen momento, en un buen timing frente a la COP. Mira, COP27 inicia en 30 días de hoy, en 30 días. Quisiera desempacar un poco esa oportunidad que veo que tenemos para finanzas, para la adaptación y adaptación basada en la naturaleza. Uno, en Glasgow, hace un año, la COP decidió o acordó duplicar financiamiento para la adaptación. Suena bien. Para de 2019, para cifras 2019 a 2025. Suena bien. Sin embargo, es teoría. En realidad, los compromisos, el dinero no está en el banco. Y aquí el rol de la sociedad civil, el rol de la región latinoamericana es clave. Por ejemplo, en materia del GEF, el Fondo Medio Ambiente el Fondo Global para el Medio Ambiente, que represento, tiene una linda estrategia de adaptación 2022 a 2026, está aprobada, bello, pero y duplica la cantidad, la estrategia duplica la cantidad, más que duplica, de hecho, la cantidad de financiamiento para la adaptación, pero es teoría, porque es un fondo voluntario. Entonces, la sociedad civil, les estoy hablando como ambientalista, quizás, no como representante del GEF y el Banco Mundial. Aquí el rol de la sociedad civil, el rol de los gobiernos beneficiarios es clave para que se logra convertir en realidad el compromiso de duplicar financiamiento para la adaptación, incluyendo a través del GEF y otros fondos multilaterales, bilaterales y otros. Eso es oportunidad número 1 que veo. La segunda es, hemos logrado una conciencia tremenda en la importancia de soluciones basadas en la naturaleza.
la importancia de biodiversidad, inclusive en la comunidad de cambio climático y finanzas para el clima. Y eso en realidad, sinceramente, es gracias en gran parte a los países latinoamericanos, a individuos en esta llamada que ha liderado esa batalla en las COPs, en las negociaciones y en la conciencia pública en general. Sin embargo, tenemos que convertir esa nueva conciencia a las decisiones del convenio marco. Por ejemplo, la brecha de adaptación, el adaptation gap. Y los detalles, en inglés, the devil is in the details. Los detalles del adaptation gap. ¿Qué van a decir acerca de naturaleza? Y aquí va lenguaje sobre vínculos entre los convenios de diversidad, de biodiversidad y de cambio climático. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo se va a medir? ¿Cómo se va a reportar la brecha financiera? ¿Cuáles van a ser las referencias a la naturaleza? Es clave para financiamiento y es clave para la adaptación en campo. Tercer gran oportunidad, y eso salió del grupo de trabajo en lo cual tuve el placer de participar, ir de planificación para la adaptación a estrategias de inversión para la adaptación. No terminar solo en otro plan que queda guardando polvo en algún ministerio, en algún lado, sino que convierte en planes y estrategias de inversión, no solo con fondos públicos, sino también con el sector privado, también no solo buscando cooperación internacional, también apropiado del Ministerio de Finanzas y el sector privado nacional y internacional. Si es posible, idealmente con gobiernos locales, con municipios, con provincias, estados. Cuarto y último, lo cual considero en realidad lo más importante, es la oportunidad de convertir la conversación de financiamiento del clima en cooperación internacional solamente, sino a una conversación de la resiliencia de la economía, de nuestras economías, de la economía global y nuestras economías nacionales, que requiere, es una conversación con el sector privado, es una conversación con gobiernos subnacionales, y es una conversación que tiene que ver mucho con subsidios y subsidios perversos. Los análisis, los estudios están claros. La oportunidad número uno para disminuir, para la adaptación es de quitar subsidios perversos que estamos tirando nuestro pie con una escopeta. Y una de las grandes oportunidades es eliminar perversos. ¿Cuáles son las estrategias en cada país para eliminar estrategias perversos? ¿Cuáles son las subsidios perversos? ¿Cómo eliminarnos? Eso es número uno. Y número dos es trabajar con el sector privado. Es trabajar con el sector privado para la inversión privada. El enfoque de la estrategia Jeff un componente está muy orientada hacia oportunidades con el sector privado. Por ejemplo, microfinanzas accesibles, seguros, bonds, fondos de inversión, trabajos con pymes, empresas de pequeños y mediano escala, entre otros, porque como bien mencionaste, Ninel, fondos públicos internacionales nunca van a ser suficientes. Ojalá que vamos a duplicar. Podemos ampliar por 20 y no va a ser suficiente. Todos lo sabemos. Tenemos que pensar más bien en nuestra economía resiliente, nuestra economía de adaptación basada en la naturaleza, que requiere estrategias sistemáticas con los socios que tienen el financiamiento, que incluye en particular el sector privado. Bueno, gracias.
Muchas gracias, Jason. Veo que ya estamos pasados en tiempo. Me hubiera encantado poder abrir el micrófono a preguntas, pero tengan la seguridad de que vamos a seguir esta conversación con ustedes en otros espacios. Y les cedo la palabra a Vanessa para el cierre. Bueno, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias, Mirela. Y muchas gracias, Ninel, por mover ese panel. Ha sido perfecto para empezar digamos, a darle forma a todas estas discusiones que hemos tenido y a llevar ya algunas cosas de consenso. Como decíamos, el tiempo nunca es suficiente para discusiones tan interesantes como esta, con tantos elementos que podemos seguir conversando. Así que ojalá podamos tener otros espacios, pero le voy a dar la palabra para las reflexiones finales y las observaciones a Roberto Troya, vicepresidente senior de las Oficinas Nacionales de Estados Unidos y la Secretaría de América Latina y el Caribe para WWF. Roberto, tienes la palabra. Gracias, Vanessa. Solo pude participar en esta última parte, pero de lo que acabo de escuchar y de lo que acabo de entender y saludos, Jason, a los tiempos, querido amigo, y algunos de ustedes no nos hemos visto tiempos. Puedo ver que el nivel de diálogo ha sido súper importante en esta mañana. Solamente destacar el rol del Resilience Hub, de Avina, de WWF y tantas organizaciones representadas por todos ustedes. Creo que los diálogos son súper importantes en el camino a la COP. Yo quiero destacar algo que para nosotros como WWF es algo que nos tiene un poco sin dormir. Y es que estamos presentando la semana siguiente lo que nosotros llamamos el informe Planeta Vivo. Y los resultados del informe Planeta Vivo, que es un análisis de cerca de 20,000 especies que lo venimos haciendo desde los años 70 para la región, son absolutamente devastadores. Evidentemente, 20,000 especies de millones de especies que tenemos en la región es una muestra nada más, pero los números de ahorita nos apuntan a una pérdida de biodiversidad de las especies estudiadas de hasta el 94%. Y algunas ya, chao. Entonces, esa es la punta del iceberg, lo que estamos confrontando ahora, la doble crisis de cambio climático y la de pérdida de biodiversidad se conjugan y son muy fuertes y devastadoras en la región. Y claro, eso si sumamos y abrimos nuestra ventana y vemos y somos partícipes, testigos o víctimas de los fenómenos que están en nuestras narices. Creo que Mireya lo dijo, y afectan a los más pobres, afectan a las personas más sensibles, afectan directamente a las gentes que viven de la naturaleza y son esas comunidades locales, esos pueblos indígenas que tienen en la naturaleza su casa, su fuente de alimentos, etcétera, etcétera. A ratos, y algunos de ustedes nos hemos encontrado en foros internacionales durante las décadas o los años. A ratos siempre me pregunto qué puede hacer una COP. Estuvimos analizando también lo que va a ser la COP 15 de biodiversidad y lo desconfigurado que esté ese entorno político para llegar a la COP 15. Y lo importante que puede ser la COP de cambio climático para fortalecer los mensajes alrededor y la conexión con temas de naturaleza y biodiversidad más particularmente. Cómo los enfoques basados en naturaleza son una herramienta para la adaptación al cambio climático. Yo pienso que la región afronta estas crisis, pero también como alguno de ustedes lo dijo, dentro de cada crisis, creo que alguien le mencionó a Gabriel decir esto, pero dentro de cada crisis hay una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? Y podemos hablar horas de horas y podemos participar en muchas de estas COPs, pero ¿cómo lo hacemos real? Jason, acabas de decir que el financiamiento está ahí, pero no está ahí. y cómo llega a esos sectores más vulnerables.
Estuvimos viendo también lo complicadísimo que es armar un proyecto GCF, lo complicadísimo que es armar un proyecto GEF, las horas de horas para gente experimentadísima, y los reportes y las líneas y todo lo que uno tiene que sortear para llegar a los recursos. Fíjense, y eso cómo llega a las poblaciones más afectadas. Claro, nosotros podemos ser agentes de eso, pero si el financiamiento que ya existe, no el que no existe, el que ya existe, que es escaso para lo que se necesita, es tan complicado, el escenario también se presenta difícil en ese lado. Hoy en la mañana, tempranito, a las 7 horas de Washington, tuvimos una conversación con representantes del gobierno boliviano y nos encontramos con que, ustedes saben, el gobierno boliviano ha tenido una destacada participación en las COPs, y digo destacada porque la propuesta del gobierno boliviano durante las últimas décadas tal vez ha sido muy crítica de lo que ocurre allá. La retórica, la propuesta del gobierno boliviano es una retórica ideológica y muy clara. Hablan de la madre tierra, pero no necesariamente se compatibiliza con lo que estamos poniendo en la mesa, a pesar de que nosotros decíamos con varias organizaciones con las que nos reunimos esta mañana, decíamos, hay compatibilidad, y la persona nos decía, no hay compatibilidad. Un solo gobierno puede romper el diálogo y puede romper el consenso, y eso ya sabemos del sistema de Naciones Unidas. Uno solo. Fíjense lo que está haciendo Brasil. Uno solo. La gente le está apostando a que hay un cambio de gobierno, no sabemos de eso. Pero fíjense la coyuntura de un gobierno, cómo puede destruir el consenso. Entonces estamos enfrentando estos retos, estas crisis, y cómo nosotros, a través de estos diálogos como el presente, y les agradezco que me haya invitado y pude ver la última parte, pero estos diálogos pueden fortalecer la posición de la región. Y solos no lo vamos a poder hacer, definitivamente solos. Cuando nos encontremos y nos abracemos de la COP, veamos cuáles son esos puntos de presión, de manera tal que como el acupunturista puede y sabe dónde meter la aguja para hacer un efecto a nivel de sistema, veamos juntos cuáles son esos puntos de presión, dónde podemos meter la aguja o las agujas para tener un efecto en todo el paciente, y hagamos los cambios que sean necesarios. Eso nomás, solamente agradecerles, felicitarles y alentarles a que sigamos teniendo estas conversaciones que nos traen más alineadamente a los temas. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Quiero agradecerles a todos por haberse quedado unos minutos más con nosotros. Ha sido un excelente diálogo. La verdad es que ojalá podamos continuar con esto y bueno, post-COP quizá nos volvamos a reunir para seguir, como decía Roberto y Gabriel y Jason, intentando encontrar esta visión regional y trabajar hacia ella. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Estaremos enviándoles los resultados del taller también y nada, que tengan un buen día.